Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al auditorio virtual de Perú Conciencia, la Feria Científica del Perú, que estamos celebrando la 9ª edición y la segunda en formato virtual. Vamos a tener este día viernes, que ya estamos casi terminando esta semana interesante de compartir ciencia con ustedes. Tenemos el último video de la serie de la Escuela Internacional de Nano Andes. Así que vamos ahora sí a darles el último video de aplicaciones de la nanotecnología. Well, so have you seen the adenosine aptamer? Is a single-stranded DNA which is folded on itself and which forms a pocket where two adenosine molecules can fit. This is the general structure of this pocket. So based on the original aptamer sequence, we designed two different structures. So this structure here is made of a long domain here containing 8 base pairs that can match to each other and then form a double-stranded helix that will somehow like lock the structure. And another structure, which is shown here, that contains a much shorter hybridizing domain, shown here with 1 base pairs, 2 base pairs, 3, and 4 base pairs. Okay. So based on these two different structures, we designed different DNA sequences by splitting or cutting this long chain into 2 chains. Okay. So this long chain here is named split aptamer or cut aptamer, and this chain here is named aptamer 8. As you can see here on the other structure, here we do have the same common sequence, split aptamer or cut aptamer, and here a shorter strand that contains only the 4 matching bases, and this sequence here will be named aptamer 4. So we get 3 different DNA strands. One is split aptamer, which is this one. The other one is a split aptamer 8, namely this one. And the third one is split aptamer 4, it's this one. So as you understood, we made some engineering on the original sequence to split somehow the aptamer to get different domains that can reassemble together to form the full and functional DNA aptamer. For each of the sequence, we functionalize the end of the strand with a gold nanoparticles. So you've seen the gold nanoparticle synthesis, and you may know that gold surfaces are reacting with thiol compounds. So thiol compounds are organic molecules containing an SH functionality made of sulfur and hydrogen. These functionalities are quickly reacting with any gold surfaces. So this way, we can graft actually a large number of different DNA strands all the way around the surface of the gold nanoparticle. Then we are ready to assay the adenosine. So for that, we first prepare
a sample containing the cut aptamer sequence mixed with the aptamer adenine 4, and then we can add adenosine. Here you have the full formula of adenosine, and play with the concentration, for instance, of adenosine. We can increase the concentration of adenosine and see what will be the minimum concentration to get a sensitive detection of this target. By doing so, we can form this structure here. So you can see that thanks to the presence of adenosine, the full system will reassemble, okay? And then we can get aggregation of this nanoparticle with this one, with other nanoparticles, because don't forget that you get oligonucleotides all the way through the surface of the gold nanoparticle. Then, if there is binding here, you get a full aggregation of all the nanoparticles present in the sample. So here you can see the small pellets made of aggregated gold nanoparticles. If we incubate the similar DNA strands conjugated to the gold nanoparticles with uridine, which is another molecule whose structure is close to adenosine, but which do not fit into the pocket made of both strands here, then we cannot have the binding of the uridine with these DNA strands. Okay, so it means that you cannot form this kind of aggregates. Then you keep the colloidal suspension and keep the red color, which is very characteristic to the gold nanoparticles in solution. Then we can run the control, because if you are doing a biosensor, don't forget this is very, very important to always have a negative control. You have a negative control, for instance, on the pregnancy test. I'm sure you know that there is a specific band which is very important for the readout and for the conclusions you may draw from the pregnancy test. So if you can, don't forget to run the control. Here, the control we can run is the one which is made of the 8 base pairs, because this sequence here, as you understood, is matching with this one. And because it's quite long, 8 base pairs long, it will be very stable and it will form and hybridize together, even though there's no adenosine in the solution. So this control here will help in making sure that you properly functionalize the gold nanoparticles on the aptamer DNA strands. So this is what you can see here. You will form the hybridization of both strands, even though there's no adenosine in the sample. And then you get the aggregate, which is induced by the formation of this double-stranded helix. So here is the series of different samples you will prepare in this assay. So as I said, you will play with the concentration of adenosine by increasing this concentration from 0 up to 0.1 millimolar, 1 millimolar, 2 millimolar, up to 5 millimolars of adenosine. Then you can have the control for the specificity by incubating 5 millimolar of uridine. And then you can run the control between the aptamer 8 and the cut aptamer in absence of any adenosine. Here in this table, you have the details of the different volumes I used for the preparation of all these samples. So here in each column, you have the contents for each sample. So you can play either with the adenosine 4 oligonucleotide, adenosine 8 oligonucleotide, cut aptamer, okay, present in all samples, as I said, adenosine. The stock solution is at 10 millimolar. Don't try to prepare higher concentration of adenosine because you will see it's not soluble at higher levels. And uridine for the control, and then you can add HIPS buffer to complete the volume up to
50 microliters in this example. Here are the samples you prepared. Okay, you can find here the legend for all of them. So you can see that they all have the same color because you prepared this sample with similar concentrations. Okay, so something which is very important is the fact that by playing with gold colloidal nanoparticles, you can take advantage of that because in the case of nanoparticles in the range of 20 nanometer in diameters, which is the case here, we know that if the absorbance at 520 nanomolar is about 1 optical unit, then it means that the concentration of these nanoparticles is about 1.16 nanomolar. Okay, so you can easily quantify the amount of gold nanoparticles by measuring the optical density at 520 nanomolar. Well, after the preparation of all of these samples, you can leave them on the bench for a few minutes. Make sure the temperature is between 15 and 25 degrees and not higher. Otherwise, you will have to cool down somehow the samples. And then centrifuge the samples at 15,000 Gs for 10 minutes. And shake the sample to see what's going on. So you can see here that after centrifugation and shaking, you can get here the typical red color, which is specific to the colloidal gold nanoparticles on this sample here and on this one here. And indeed, this one is made of both aptamer strands, okay, but in absence of any adenosine. It means that you cannot form the aggregates in this sample. This one is pink, light pink, okay, and this one, the following ones are almost colorless. Of course, with uridine, as I said, the uridine molecules cannot fit into the pocket made by both aptamer strands, so it means that you cannot form the aggregate. You keep the colloidal gold nanoparticle solution, and then you keep this red color characteristic to the colloidal solution. And here, this is the control, okay? So with the control, the 8 base pairs are long enough to make sure you will form the aggregate, even though there's no adenosine in the sample. So you can see that by forming this series of different concentrations, you can guess more or less what's the minimum concentration that will be used for the detection of adenosine. If you quantify the optical density, so you can do that with specific instruments that will enable the measurement on very small volumes, because don't forget that you have only 50 microliters here in this sample. You can see that thanks to this quantification, I can guess that a minimum concentration of adenosine I can measure with this biosensor is in the range of 0.5 millimolar adenosine. Well, you're done. Hopefully you enjoyed this practical. If you are interested in having more details, you can also have a look on this paper that I published a few years ago in the American Chemical Society Journal of Chemical Education, where I described the principles and experimental details of this practical. If you have more questions, please feel free to send me an email. Thank you to everyone.
continuación vamos a dar a entender el proceso de lo que es la fabricación de películas delgadas a partir de óxido de grafeno reducido utilizando carbón. El carbón lleva un pretratamiento, como hemos visto en la imagen anterior. Nosotros usamos polvo de carbón para obtener lo que es el grafito. El grafito se lleva un tratamiento, ¿no? El grafito se lleva un tratamiento químico, como lo ven acá. Luego es filtrado. Bueno, aquí actúan agentes ácidos para oxidar el grafito y llevarlo a una forma de óxido. Luego de eso es filtrado el óxido de grafito en un papel filtro y se lleva a un horno a secar. El secado dura aproximadamente 5 minutos, 80 grados Celsius, y luego es dispensado en un crisol para llevarlo a una mufla a 800 grados Celsius. Luego este polvo es pesado y se lleva a un beaker equipado con un agitador magnético, en el cual se introduce ácido clorhídrico, ácido nítrico, altas concentraciones, más el polvo de óxido de grafeno de grafito ya tratado. Este óxido, ya aquí como ustedes pueden ver, ha sido oxidado, ¿no?, con la ayuda del permanganato, y luego se le agrega agua, peróxido de hidrógeno, para detener la oxidación, el proceso de oxidación, y el óxido de grafeno ya está exfoliado, ¿no? Aquí obtenemos el óxido de grafeno exfoliado. Luego se lleva a una centrífuga. Todo este líquido se lleva a unos viales, ¿no? Estos viales nos van a servir para dar distintos lavados al óxido de grafeno que está en suspensión, porque en la foto anterior esto está en un medio ácido, pH 1. En estos viales podemos apreciar cómo va cambiando la tonalidad del precipitado conforme aumenta el pH, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen de la izquierda tenemos a un pH 1, en la imagen de la derecha tenemos a un pH 3. Entonces es muy importante la influencia del pH. Luego de esto se filtra con la ayuda de un papel filtro, y se obtiene una pasta de color marrón, el cual se va a llevar al horno a secar para luego diluirlo, ¿no? Diluirlo en agua destilada y obtener una solución de óxido de grafeno. Este óxido de grafeno va a ser se va a agarrar unas cuantas gotas, y sobre una superficie de un papel de aluminio se va a verter en un equipo de spin coating, centrifugación. Bueno, sería una dispersión por centrifugación, y se va a llevar a la luz ultravioleta. Aquí tenemos una hoja de aluminio y un frasco, y el frasco que están sometidos a la luz ultravioleta. ¿Para qué? Para obtener el óxido de grafeno reducido, ¿ya? El óxido de grafeno reducido es muy afín con el aluminio, con otras superficies como el silicio, el PMMA, el cobre. Lo utilizan mucho. Bueno, el cobre es muy utilizado en los procesos de CVD. Aquí ya tenemos uno ya terminado, ¿no? Que esta es una película que ha sido sometido a un spin coating, ¿no? Se lo ha llevado primero el óxido de grafeno al spin coating, se ha esparcido sobre el aluminio, y luego se ha llevado a la lámpara UV para que se reduzca el aluminio. Luego de esto se esparce una capa de cianocrilato, y el cianocrilato cubre toda esa capa y se corta un pedazo. Luego de eso es llevado al ácido, ¿no?, para extraer el aluminio. Entonces en el ácido el aluminio se reduce ante el ácido, y se da una reacción química, ¿no? Este es un ácido clorhídrico, se forma hidrógeno, que también ayuda a la reducción a la formación del grafeno. Entonces aquí ya tenemos una película que ya ha sido reducida, ¿no? Ya no tiene aluminio. Entonces estamos midiendo su conductividad, en otro caso la resistencia, ¿no? Es una resistencia de 376 kiloohms, que es, claro, alta, pero conductivo, ¿no? La película es conductiva. ¿Y cómo vamos allá? Bueno, vamos a apreciar su conductividad utilizando un un diodo emisor de luz de color verde, y vamos a ver que vamos a llegar a que esto prenda, ¿no? Y con la ayuda de una batería. Aquí vamos a apreciar la conductividad de la película, ¿no? Que vemos los dos polos de la batería, uno conectado
al polo negativo y el otro conectado al polo, bueno, se podría decir polo positivo, que forma la película de grafeno, película conductiva de grafeno, y que va adherido al polo positivo de la batería. Aquí tenemos un video, ¿no? En el video se muestra el uso ya de la película, ¿no? Entonces aquí vemos en un circuito electrónico que está manejado por un circuito integrado 555. La presentación tiene como objetivo mostrar la aplicación de la ablación láser para la generación de nanopartículas. En principio, para lograr una ablación láser es sencillo, es tan igual como cuando uno usa una lupa para concentrar la luz solar sobre un papel y quemarlo. En este caso, yo concentro la luz láser con un sistema óptico sobre la superficie que quiero ablatar. ¿De acuerdo? En principio, las propiedades sobre las cuales depende este proceso de ablación láser se pueden suscribir a algunos pequeños parámetros, pero todos estos parámetros tienden a conceptos mayores que vamos a discutir. Tal como se explicó, si bien es cierto, el principio con el cual podemos lograr obtener una ablación láser es solamente utilizando un arreglo óptico que focalice el láser sobre la muestra o incidir el láser directamente sobre la muestra, y que caracteriza este proceso de ablación con pocos parámetros. La generación de este proceso de ablación depende de muchos más parámetros en el sentido de la disponibilidad de herramientas técnicas y tecnológicas con las que uno dispone, asimismo la diversidad de características de materiales que tenemos a disposición. Como ejemplo, tenemos los tipos de láseres que existen a disposición en este momento, ¿no? Podemos tener láseres que tienen duraciones de pulsos de nanosegundos, picosegundos, femtosegundos. Tenemos distintas longitudes de onda sobre los cuales podemos generar este proceso de ablación. Tenemos láseres basados en neodimio Jack de 1064 nanómetros, 532 nanómetros u otras longitudes de onda menores a ellas. También tenemos como parámetros la energía del láser y la irradiancia, ¿no? O sea, la densidad de energía por unidad de área, que podemos manipularla a través del sistema óptico. Asimismo, tenemos las características propias del material, ¿no? Si este material es un conductor, si es un no conductor, un dieléctrico, si este material es reflejante o no es reflejante. Y asimismo tenemos otras condicionales de entorno, como son el aire, o podemos generar en una cámara alguna atmósfera con algún gas inerte, como es nitrógeno, argón o helio. Cada uno de estos parámetros va a conllevar una particularidad en el proceso de ablación. Tenemos otras condicionales que podemos ir incrementando, como la presión del gas. Veremos más adelante que en función a todos estos parámetros nosotros tenemos una diversidad de condiciones con las cuales nosotros podemos generar el proceso de ablación, y a partir de las cuales también nosotros podríamos mejorar un proceso de obtención de nanopartículas. De manera
complementaria, aprovechando el proceso de ablación láser, también uno podría hacer un seguimiento cuantitativo de los elementos que se generan utilizando una técnica que se llama LIPS, ¿no? Para la cual a ese sistema óptico tendríamos que adicionarle un sistema de colección de luz, un espectrómetro y definir un determinado protocolo de medición. Esto lo discutiremos en la próxima diapositiva. Partiendo de los conceptos generales de la absorción de la luz, un medio con una determinada constante eléctrica va a absorber la misma en función a su relación de dispersión, y esta asimismo va a estar correlacionada con el índice de refracción. Si hay presencia de absorción, este K va a contener una componente imaginaria, tal como describimos. Y esta componente imaginaria correlaciona la constante dieléctrica por una parte y la conductividad por otra. Es a partir de este índice de refracción que nosotros vamos a poder obtener el coeficiente de reflexión y el coeficiente de absorción. Pero ¿cuál es la física involucrada entre esta constante dieléctrica y la conductividad? Analizaremos el caso de conductores y para ello nos vamos a basar en el modelo de absorción de Drude, ¿no? Los electrones se encuentran en un movimiento clásico, ¿no? Bajo la acción del láser. Y bajo esta premisa, si nosotros analizamos un fenómeno sin colisión, estamos hablando de que la conductividad es un parámetro imaginario, por lo cual tendríamos epsilon sub 1 igual a 1 menos omega del plasma sobre omega y epsilon sub 2 0. De esta manera nosotros podemos determinar una frecuencia de plasma, ¿no? Determinado por esta raíz. ¿De acuerdo? Analizando esto, podemos indicar que si tenemos una frecuencia mucho menor que esta frecuencia del plasma, estamos hablando de una reflexión total. Y si tenemos un omega igual al omega del plasma, tenemos una absorción resonante. ¿De acuerdo? Si a este fenómeno o a esta aproximación nosotros consideramos que existe una colisión en el tiempo, entonces vamos a redefinir estos parámetros de absorción con estos nuevos términos, para los cuales nosotros podemos estimar que epsilon sub 1 sería igual al epsilon sin absorción solo para el caso en que el tiempo de colisiones sea aproximadamente 10 a la menos 13 segundos, ¿no? Analizamos entonces para el caso de conductores cómo ocurren las transiciones interbandas, ¿no? Tenemos que la conductividad interbanda tiene esta expresión sigma de 1/3 pi sobre omega b h barra m y la sumatoria de todo este término grande. Y asimismo tenemos cómo ocurren o cómo están las densidades de estado para cada uno de los niveles de los electrones D y electrones libres. A partir de esto observamos que existe una fuerte dependencia de la longitud de onda, principalmente en el rango visible. Es de entender también que esta absorción va a depender de la morfología en la que se encuentra el material. Sabemos que el oro es amarillo, ¿de acuerdo? Pero que cambia este color característico a rojo si es que tenemos nanopartículas de oro, ¿no? Entonces, este proceso de absorción va a irse modificando conforme va evolucionando el material en este entorno de interacción con el láser, razón por la cual podríamos hablar de nuevos automodos, ¿no? En función a la teoría de Mie. Existen otros parámetros de absorción que también podrían ser considerados, que podrían incrementar la emisión de electrones, ¿no? A razón de las propias características de la superficie, si estas son irregulares. La presente diapositiva tiene como objetivo presentar cómo es la absorción del láser a razón del propio plasma. Entonces mostramos cómo es un arreglo experimental en el cual nosotros tenemos un pequeño orificio que hacemos sobre el material en estudio, ¿no? Vemos cómo el láser incide sobre ese material, se genera el plasma, pero este láser propiamente también es absorbido por el plasma,
en el gráfico de la derecha vemos cómo se atenúa el láser al compararlo con el perfil incidente. Este plasma que se sostiene en el tiempo es creado a través de tres mecanismos. El primero es la fotoionización. Esta fotoionización es la generación de los primeros electrones que se obtienen después de la primera interacción de la luz con el material. Luego pasamos al Weierstrahlung inverso, en el cual se generan la colisión entre electrones y átomos, ¿no? Entonces, a razón de esta colisión, los electrones empiezan a aumentar. Y finalmente tenemos el Weierstrahlung inverso, ¿no? En el cual ya tenemos colisiones de electrones con iones, ¿no? Y esto genera un aumento que se debe sostener en el tiempo de duración del pulso láser. La duración del pulso láser es un parámetro relevante en la generación del plasma. Podemos observar que para alcanzar el umbral plasma, comparando dos láseres, uno con una duración del pulso de 10 nanosegundos versus otro con una duración de 50 picosegundos, a un mismo parámetro de energía es más rápido alcanzar el umbral con un láser con una duración mucho más corta. ¿De acuerdo? Entonces, podemos indicar que la dependencia del umbral de ignición del plasma también tiene la misma dependencia como el umbral de ablación, es decir, a tiempos más cortos es más rápido alcanzar el umbral. El proceso de ablación también va a depender de la longitud de onda, tal como se observó en el modelo del Drude. Entonces, tenemos referencias tales que la absorción es mayor a longitudes de onda corta, ¿no? O que el coeficiente de absorción, como observamos, también depende íntimamente de la longitud de onda. La ionización multifotónica, asimismo, es una dependencia también de la longitud de onda y tenemos una fuerte absorción, por tanto, del láser a razón del plasma generado sobre la superficie del material donde se está generando la ablación. El gas ambiente que rodea el proceso de ablación láser también tiene un efecto sobre el mismo. Observamos que a baja presión el plasma es intenso a una determinada presión. Vemos cómo ocurre esto para el caso del magnesio a distintas atmósferas de argón, de neón, de aire y de helio, pudiendo esto ocurrir a distintas presiones, ¿no? Asimismo, observamos que para altas presiones este plasma decrece de manera sostenida con la presión. Habiendo descrito todos los parámetros que involucran la dinámica del plasma, podemos resumir de esta manera cómo es este comportamiento. El láser incide sobre el material se calienta, parte de ello es absorbido, parte de ello es expulsado, generando una onda de choque y generando asimismo una difusión térmica sobre el material en análisis. Todo esto evidentemente con un entorno que rodea este fenómeno. Los órdenes de magnitud en los que ocurre este fenómeno involucran que la temperatura del plasma puede alcanzar hasta los 100 electronvoltios, las presiones pueden alcanzar muchos pascales, la velocidad de interacción de 10 a la 4 metros por segundo, principalmente haciendo referencia a la onda de choque, y el tiempo de vida del plasma puede ir desde un microsegundo hasta algunas decenas de microsegundos. Un análisis por ombroscopía, como mostramos, se observa cómo es esta dinámica y cómo es que se extingue el plasma en el tiempo. La simulación mostrada presenta el proceso de ablación en todos sus aspectos, considerando cómo ocurre la absorción y considerando cómo es el proceso de expulsión de material.
en los cuales podemos proyectar que podría ocurrir la generación de nanopartículas. Como describimos al inicio, el proceso de generación de nanopartículas a través de una interacción a razón de la ablación láser también nos permitiría poder implementar el sistema de ablación láser, pero para análisis, ¿no? La tecnología denominada LIBS. En este sistema que presentamos, vemos justamente la implementación de este sistema mixto, ¿no? Tenemos un sistema, un reactor de pirólisis láser, en el cual yo genero nanopartículas de carburo de silicio bajo distintas estequiometrías, ¿no? Y con una performance de generación de nanopartículas muy interesante. Y asimismo vemos que esta celda cruzada permitiría obtener a través de la técnica LIBS el análisis espectral del mismo plasma que genera la ablación láser. De esa manera nosotros podríamos hacer un seguimiento del proceso de producción de las nanopartículas en función a un análisis cuantitativo asociado al mismo. Por los resultados obtenidos, nosotros podemos observar cómo es que nosotros podemos hacer el seguimiento de la generación de nanopartículas en función a los distintos estadios que yo tengo que implementar en mi proceso de producción y en los cuales yo voy modificando no solamente los elementos que generan las nanopartículas, sino también la atmósfera o las propias condiciones del láser en las cuales yo hago operar mi sistema. En este caso vemos como la producción de los elementos de silicio y carbono, que son aquellos que van a generar las nanopartículas de carburo de silicio, son inyectados de manera independiente y se van mezclando para al fin tener las nanopartículas. Entonces esto es una muestra clara de que el proceso de generación de nanopartículas y seguimiento es posible de implementar. La tecnología LIBS es fácil de implementar si nosotros suscribimos solamente el fenómeno de interacción del láser con el material y la colección de la luz. La gráfica presenta esta tecnología implementada a través de un arreglo de fibras ópticas, los cuales muestran una buena performance en el análisis cuantitativo de magnesio sobre aluminio, bajo las características en que la profundidad de ablación es de 50 nanómetros y en los pulsos láseres se ocurren sobre acero. Observamos también una buena linealidad y un buen límite de detección. A razón de esto, es una técnica importante basada en ablación láser para el análisis de superficies. Síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio por el método Sol-Gel. Para la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio por este método tenemos que hacer uso de un precursor. En este caso utilizaremos el isopropóxido de titanio. Trabajaremos con un medio el cual será agua tridestilada
al cual se le agregará ácido perclórico en este caso, en una concentración adecuada. Inmediatamente después procedemos a incorporar el precursor, es decir, el isopropóxido de titanio. Es importante indicar que esta etapa debe hacerse con cuidado y muy lentamente, es decir, agregar el isopropóxido de titanio gota a gota lo más lento que se pueda, a fin de evitar la formación de precipitados. Como puede observarse, a medida que incorporamos el isopropóxido de titanio en la solución, esta se va tornando de una coloración lechosa. Esta etapa se está haciendo manteniendo una temperatura de 23 a 25 grados Celsius, es decir, en condiciones de temperatura ambiente. Una vez finalizado el proceso de incorporación del isopropóxido de titanio, como vemos aquí, es más visible como la solución se tornó de coloración lechosa. A continuación procederemos a mantener bajo agitación esta solución a una temperatura de aproximadamente 60 grados Celsius por un tiempo aproximado de 3 horas para promover la peptización, es decir, la disgregación de las partículas de titanio. Transcurrido este tiempo, 3 horas aproximadamente como se indicó, veremos que la solución, que era de coloración lechosa, se tornará de una coloración transparente, ligeramente celeste, lo cual nos indica la formación de un coloide, es decir, de soles de dióxido de titanio en el medio. El coloide así obtenido será inmediatamente llevado a un tratamiento hidrotérmico, para lo cual el coloide es contenido en un recipiente adecuado, como podemos observar. Este a su vez será incorporado en un recipiente de teflón a fin de evitar contaminaciones de la muestra. El recipiente está herméticamente sellado. Estos a su vez se introducen en un autoclave. Este autoclave es también herméticamente sellado. Procedemos entonces a ensamblar nuestro autoclave. Una vez culminado el completo sellado del autoclave, este será llevado a un horno, el cual programaremos a una temperatura de 220 grados Celsius y mantendremos en esas condiciones por un tiempo aproximado de 13 horas, luego del cual procedemos a extraer la muestra antes ubicada y observaremos cómo el coloide inicialmente ubicado allí se habrá separado en dos fases. Entonces, como dijimos, el coloide se ha separado en dos fases, una fase líquida y un precipitado blanco. Este será lavado reiteradas veces para posteriormente obtener los polvos de dióxido de titanio mediante un proceso de secado.
Muchas gracias por su interés en los cursos virtuales de NanoAndes. Sean todos bienvenidos. En esta presentación se desarrollará el tema Fabricación de nanoestructuras usando la técnica de rociado pirolítico. En la presentación se verá la técnica de rociado pirolítico y algunos casos particulares para los cuales podemos fabricar nanopartículas o películas delgadas o películas nanoestructuradas. Al final de la presentación se dará un ejemplo práctico de fabricación de películas de óxido de zinc sobre vidrio. La técnica de rociado pirolítico consiste básicamente en la pulverización de una solución que contiene los iones metálicos del óxido que se desea producir sobre un sustrato el cual se encuentra a una temperatura relativamente elevada. Por otro lado, y dependiendo de las condiciones químicas de la solución, del tamaño de gota y de la temperatura del sustrato, se pueden producir también nanopartículas o películas delgadas nanoestructuradas. La presente diapositiva resume el proceso de fabricación. En un primer instante, lo que se debe hacer es escoger los reactivos químicos necesarios para poder elaborar la solución precursora. Luego, esta solución precursora será el insumo necesario utilizado por el sistema de fabricación por rociado pirolítico para la fabricación ya sea de películas o de partículas. En la presente diapositiva se observa el esquema básico del equipo de fabricación de películas delgadas por rociado pirolítico. Como se ve, tiene dos bloques, uno fijo, formado por el horno y el sustrato, y uno móvil, formado principalmente por el nebulizador y la tobera. El horno mantiene a una temperatura adecuada y constante al sustrato. El nebulizador usa el denominado gas portador, en este caso el aire, para transformar la solución precursora en pequeñas gotas. Estas gotas viajan a través de la tobera hacia el sustrato caliente. El hecho de tener una parte móvil ayuda en la uniformidad del espesor de la película. Existen otros diseños para el equipo donde, por ejemplo, el horno y el sustrato se mueven manteniendo la tobera y el nebulizador fijos. Para cada solución precursora existe una combinación de la temperatura del sustrato y la distancia del sustrato a la tobera, la cual permite obtener sobre el sustrato películas delgadas o nanopartículas. Por otro lado, si la solución precursora es del tipo sol-gel, es decir, una solución coloidal de partículas sólidas con dimensiones menores a 1 nanómetro, se puede fabricar películas nanoestructuradas. En la presente diapositiva se observa una animación que grafica lo que sucede con las gotas que dejan la tobera y viajan hacia el sustrato. Como se puede ver, existe un gradiente de temperatura desde el final de la tobera hasta el inicio del sustrato. Se han considerado 4 casos importantes. Todos ellos dependen del tamaño de la gota. Por ejemplo, para gotas de tamaño muy pequeño, la reacción se completa durante el transporte, antes de llegar al sustrato, y se produce un polvo del material sobre el sustrato. En este caso, lo que se está haciendo es obtener directamente polvos del óxido que se desea fabricar. Este es un muy buen método, por ejemplo, para fabricar nanopartículas o polvos nanométricos. En un segundo caso, tenemos un tamaño de gota ideal. En este llamado tamaño ideal, el solvente se vaporiza completamente antes de alcanzar el sustrato. Las partículas precipitadas se fusionan, vaporizan y se difunden sobre la superficie del sustrato. Aquí, las partículas producidas sufren procesos de adsorción, difusión superficial, reacción de nucleación y por ende determinan el crecimiento del recubrimiento.
el resto de los productos de la reacción se volatilizan y se difunden fuera del sustrato. En este caso sí obtenemos películas delgadas. Veamos dos casos más, cuando tenemos gotas de tamaño mediano. En este caso el solvente de las gotas se vaporiza al llegar al sustrato, dejando partículas precipitadas de los reactantes, los cuales en la superficie del sustrato se fusionan y causan enfriamiento localizado, dando recubrimientos de inferior calidad. Por ejemplo, tenemos recubrimientos con poca adherencia. Y veamos ahora el caso extremo donde tenemos gotas de tamaño grande. Aquí la energía térmica absorbida por la gota durante el transporte al sustrato no es suficiente para vaporizar totalmente el solvente. El solvente a residuar se evaporará en el sustrato formando estructuras no homogéneas. El tamaño de gota, por tanto, es una variable importante en la fabricación de nanopartículas o películas delgadas o películas nanoestructuradas. Veamos ahora un modelo. ¿Qué es lo que sucede con una gota que sale del nebulizador hacia el sustrato? Sobre ella en sí actúan dos fuerzas. La primera es el peso, representado por F sub g. La segunda sería la fuerza de fricción del aire que empuja a la gota. Es la denominada fuerza de Stokes. Como vemos aquí, la fuerza de Stokes tiene una expresión, E6pi por la viscosidad del aire por la velocidad de la gota menos la velocidad del aire multiplicado por 1 más 8/3 del número de Reynolds. El número de Reynolds está dado por 2 veces el radio de la gota multiplicado por la velocidad de la gota menos la velocidad del aire por la densidad del aire dividido entre la viscosidad del aire. El peso es simplemente la masa de la gota multiplicada por la aceleración de la gravedad. Cuando estas dos fuerzas alcanzan el equilibrio, las gotas viajan con una velocidad constante, denominada velocidad límite. Si reemplazamos estas dos ecuaciones de Fs y F sub g en la igualdad, podemos despejar la velocidad límite. Esta velocidad límite tiene una expresión cuadrática y es justamente un parámetro importante para poder determinar cuál sería el radio de las gotas que están llegando hacia el sustrato. Veamos un ejemplo. Si tenemos una solución precursora de estaño en etanol y tenemos un flujo de aire de 250 mililitros sobre segundo, podemos reemplazar los datos en el modelo y obtenemos una gráfica parecida a la que se está presentando en este momento. Velocidad límite versus el radio de la gota. Como se observa, radios de 26 micrómetros para adelante regresan hacia el nebulizador, caen al nebulizador debido a que tienen velocidad límite negativa, y por tanto las gotas que están llegando al sustrato caliente son de radios menores a 26 micrómetros. Veamos ahora cómo podemos fabricar nanopartículas en base a la técnica de roceo pirolítico, considerando gotas de tamaño muy pequeño. La presente diapositiva muestra el esquema de un sistema de roceo pirolítico en flama. Como se puede observar, tenemos tres zonas principales.
La primera zona está compuesta por la unidad de nebulización, que al igual que en el caso anterior contiene a la solución precursora y permite convertirla en pequeñas gotas. Para ello se utiliza como gas portador a una combinación de oxígeno con acetileno. Esta combinación lleva a las gotas hacia una zona de alta temperatura y es allí donde se forman las partículas, las cuales son colectadas al final de la zona de flama. En la fotografía se muestra el proceso de fabricación. Como se puede observar, el experimentador está sosteniendo a la solución precursora, la cual está pasando hacia el nebulizador, ayudada por el gas portador. En la parte exterior del nebulizador se tiene la flama, la cual está a una alta temperatura, y en la parte derecha se observan unos elementos de enfriamiento. Es allí donde se colecta justamente las partículas fabricadas. En esta diapositiva se observan dos micrografías que corresponden a las partículas fabricadas con el sistema de roceo pirolítico en flama presentado en la diapositiva anterior. Como se puede observar, podemos conseguir tamaños nanométricos de partículas. Consideremos ahora gotas de tamaño ideal. En otras palabras, veamos la fabricación de películas delgadas. Y queremos mostrarle una propuesta que es la medición del espesor y la rugosidad in situ. Tenemos ahora un equipo que no solamente permite la fabricación de películas delgadas, sino que también permite el monitoreo del espesor y de la rugosidad. Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, se tiene un esquema muy similar al explicado en diapositivas anteriores. Un nebulizador con una tobera llevan gotas hacia un sustrato el cual está sobre un calentador. Adicionalmente a ello, se han colocado algunos elementos ópticos, como por ejemplo un láser, un partidor de haz, dos fotodiodos, los cuales están conectados hacia una tarjeta de adquisición. Cuando uno mide la reflectancia de el láser sobre la película, obtiene una gráfica como la que se presenta en la parte derecha. Esta gráfica está hecha exclusivamente por puntos experimentales, los cuales se obtienen cuando se mide la reflectancia sobre un sistema de película de óxido de zinc sobre silicio. Si nosotros deseásemos obtener el espesor y la rugosidad, debemos obtenerla de estos puntos experimentales. Para ello se utiliza un modelo, el cual se puede observar en la parte inferior. Se considera que el espesor D varía linealmente con el tiempo, que la rugosidad sigma también varía linealmente con el tiempo, y como se observa allí, los máximos y mínimos dependen en sí de las interferencias constructivas y destructivas que aparecen en el sistema película-sustrato. Y por tanto, obtenemos un valor teórico para la reflectividad, la cual se puede observar allí, es justamente el R, que está en función de los coeficientes de Fresnel RIJ y TIJ. Los subíndices I y J varían y pueden ser 0, 1 y 2. 0 es para el aire, 1 es para la película y 2 para el sustrato. La reflectancia, que es lo que en sí medimos con el equipo, es igual al producto de la reflectividad multiplicado por el conjugado de esa reflectividad. De esta manera, obtenemos una expresión teórica
y podemos utilizar estos puntos experimentales junto con la expresión teórica a través de un ajuste. Realizando el ajuste podemos obtener, por tanto, el espesor y la rugosidad. Eso es lo que justamente se hizo en el trabajo que se referencia en esta diapositiva. Veamos ahora algunos resultados experimentales obtenidos con este sistema. En la presente diapositiva se muestran los resultados experimentales de la medición de la reflectancia medidas con el equipo presentado en la diapositiva anterior. En este caso, las películas son de óxido de zinc crecidas sobre un sustrato de vidrio. Aquí los puntos comienzan a realizar una oscilación que es debida a las interferencias constructivas y destructivas. En este caso, debido a la combinación óxido de zinc vidrio, tenemos que la gráfica comienza con un máximo y continúa en el tiempo. En la tabla adjunta se pueden observar algunos valores obtenidos. Por ejemplo, en 1.4 minutos de depósito se obtuvo un recubrimiento con un espesor de aproximadamente 96 nanómetros. En 5 minutos se obtuvo un recubrimiento con un espesor aproximadamente de 191 nanómetros. En 7,3 minutos se obtuvo un recubrimiento con un espesor aproximado de 227 nanómetros. A los 10 minutos se obtuvo un recubrimiento de alrededor de 443 nanómetros y finalmente a los 13 minutos de depósito se obtuvo un recubrimiento de alrededor de 546 nanómetros. Estos resultados se corresponden de buena manera con los resultados de las mediciones hechas con un alpha step y la visión transversal observada con un microscopio electrónico de barrido. En la siguiente diapositiva se observa un video donde se muestra al equipo en plena fabricación y en plena medición. Como se observa, el láser utilizado en este trabajo fue un láser rojo de 632,8 nanómetros. Las películas se fabricaron sobre un sustrato de vidrio y las películas fueron de óxido de zinc. El tamaño de las gotas es tremendamente importante en la técnica de roceo pirolítico. Sin embargo, la solución precursora y las particularidades de esta solución precursora son también muy importantes. Por ejemplo, en películas delgadas de óxido de zinc, si mantenemos constante la temperatura de depósito, el pH de la solución y la concentración de la solución precursora, entonces las propiedades físicas de las películas están relacionadas solamente con la proporción molar entre etanol y agua de la solución. Como se puede observar aquí, en las micrografías SEM se puede observar cambios en la morfología debido simplemente a la relación etanol-agua en la solución precursora. Por ejemplo, aquí se muestra la influencia de la solución precursora tanto en las características ópticas como en el tamaño de grano de las películas de óxido de zinc. Como se puede observar, la transmitancia especular, por ejemplo, varía de acuerdo a la razón molar de etanol-agua. No es lineal, sino para ciertas condiciones, para cierta relación etanol-agua, tenemos películas más especulares que otras. Lo mismo sucede también con el tamaño de grano, como se puede observar en la gráfica de la derecha. Hasta ahora hemos estado viendo la fabricación de películas delgadas. Sin embargo, es posible nanoestructurar dichas películas.
Para ello, lo que se necesita es nuevamente tener gotas de tamaño ideal. Sin embargo, lo que se va a cambiar ahora es la solución precursora. En vez de utilizar simplemente una solución, usaremos un sol o un gel. El proceso sol-gel es una técnica ampliamente difundida en la fabricación de materiales, tales como los cerámicos, y permite la obtención de ellos ya sea como estructuras moldeadas o en forma de recubrimientos delgados. Como se observa en la figura, el proceso se inicia cuando una solución acuosa, por ejemplo, de sales inorgánicas, se hidroliza, formándose una solución coloidal de partículas sólidas, con tamaños menores a 1 nanómetro, dando lugar a la formación de agregado de soles. Estos agregados crecen y al unirse con otros forman un gel, que consiste en un sistema bifásico con una matriz sólida continua rodeada de una fase líquida. La fabricación de películas delgadas nanoestructuradas utilizando la técnica de rociado pirolítico se puede obtener usando a un sol o un gel como solución precursora. Una gota de sol o gel experimenta un proceso acelerado de gelificación o evaporación del solvente, debido al gradiente de temperatura a la que es sometida como consecuencia de la alta temperatura del sustrato, como se observa en la figura. En estas condiciones, las gotas alcanzan el sustrato en estado viscoso. Esta estructura es muy desordenada comparada con otros procesos lentos. Por lo tanto, la etapa final de la formación de la estructura se produce sobre el sustrato. El modelo del secado de las gotas sobre el sustrato es algo similar al secado de una gota de café sobre una superficie, en el que el residuo dejado forma anillos oscuros y más concentrados al borde. Este proceso sucede en muchos sistemas físico-químicos. Popov propuso un modelo que explica la formación de esos anillos. Este modelo asume a la gota como un sistema de dos componentes, el solvente y el soluto, que para nuestro caso podríamos considerar al sol y al gel. La fase líquida se sitúa en el medio de la gota y la fase concentrada cerca de la línea de contacto, como se observa en la figura A. La diferencia entre las fases radica en la concentración del soluto en cada una. Se ha observado que la línea de contacto de una gota líquida permanece inmovilizada durante el proceso de secado. La mayor evaporación ocurre en los bordes y el solvente se concentra cerca del centro de la gota. A fin de reponer el líquido evaporado en el borde, se produce un flujo de líquido del centro al borde de la gota, como se observa en la figura B. Este flujo es capaz de transferir todo el soluto a la línea de contacto, y esto produce una concentración de la línea de contacto. El resultado final es un anillo. El modelo asume que como la gota es suficientemente pequeña, tamaños de 0,1 a 1 micra, la tensión superficial es dominante y los efectos gravitacionales son irrelevantes. En la figura se muestra el esquema de la evolución con el tiempo del proceso de secado y crecimiento de la fase depositada. Este modelo también predice que la geometría característica de patrones del depósito es una función de la concentración inicial del soluto y del tiempo del proceso de secado. Este modelo explica la obtención de recubrimientos porosos por la técnica de spray sol-gel. En la presente diapositiva se observa
una película delgada obtenida por rociado sol-gel. Como se puede ver, se ha obtenido una estructuración nanométrica en la película. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico: la fabricación de películas delgadas de óxido de zinc usando la técnica de rociado pirolítico. Los objetivos específicos del ejemplo práctico son preparar 400 mililitros de una solución precursora de acetato de zinc 0,1 molar y que tenga una relación etanol-agua de 3:1. Luego, fabricar una película delgada de óxido de zinc sobre un sustrato de vidrio usando la técnica de rociado pirolítico. Los reactivos y materiales necesarios son acetato de zinc, agua destilada, etanol, ácido acético, vaso de precipitado, pipeta, bureta, sustratos de vidrio, que en este caso son vidrios portaobjeto para microscopio, y naturalmente el sistema de fabricación por rociado pirolítico. Para poder preparar la solución precursora necesitamos definir algunos parámetros, como son el volumen total de la solución, la molaridad y la proporción etanol-agua. En nuestro caso, la solución va a tener 0,1 molar, son 400 mililitros de solución, y la proporción etanol-agua es de 3:1. De acuerdo a las proporciones anteriores, se midieron y reservaron 300 mililitros de etanol y 100 mililitros de agua. Considerando que el volumen total de la solución es de 400 mililitros, usaremos la fórmula que se presenta para determinar el peso de acetato de zinc. En nuestro caso será de 8,78 gramos. Pesamos 8,78 gramos de acetato de zinc y luego lo mezclamos y agitamos con el volumen de agua. El acetato de zinc se disolverá totalmente en el agua y tendremos una solución transparente. Luego agregaremos el etanol y esta solución se vuelve translúcida. Para llevar nuevamente nuestra solución a ser una solución transparente, agregamos gota a gota ácido acético. Luego de que hemos preparado la solución precursora, lo que hacemos es preparar el sistema de fabricación. Para ello tomamos un vidrio portaobjeto y lo colocamos sobre el calentador del sistema de fabricación. Configuraremos el controlador de temperatura hasta que el horno tenga una temperatura de 350 grados. Luego verteremos la solución precursora en el nebulizador. Colocaremos el nebulizador en el sistema y comenzaremos a rociar con una presión de 140 kilopascales y un flujo de 10 litros sobre minuto. Se varió el tiempo de depósito y se obtuvieron diferentes espesores. Por ejemplo, con un tiempo de depósito de 1,4 minutos se obtuvo una película con un espesor de aproximadamente 96 nanómetros. Con 5 minutos se obtuvo una película con espesor de 191 nanómetros. Con 7,3 minutos una película con un espesor alrededor de 227 nanómetros. Con 10 minutos una película con espesor alrededor de 443 nanómetros. Y finalmente con 13 minutos de depósito obtuvimos una película de aproximadamente 546 nanómetros. En las micrografías se pueden observar que el tamaño de grano de las películas es diferente y crece con el espesor. Muchas gracias por su atención.
Este fue el último de los videos de la serie de la Escuela Internacional de Nanociencia NanoAndes. Les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por habernos brindado toda esta semana, cada noche, un video que nos ha explicado un poco de los usos de la nanotecnología y cómo se va desarrollando. Desde Perú Conciencia y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, les damos a todos un gran agradecimiento por habernos acompañado toda esta semana en Perú Conciencia y esperamos que el próximo año nos puedan volver a visitar en peruconciencia.pe, ¿no? Esa es la dirección de nuestra feria, ya sea virtual o si el próximo año de repente sea física, aún no lo sabemos, pero esperamos que vuelvan a visitarnos en peruconciencia.pe y se enteren del formato nuevo que tendremos para el próximo año. Muchísimas gracias y buenas noches.